Bien, buenos días jóvenes, clase número 26 para primero medio A y B, en este caso primero medio B. Estamos en la unidad número 3, Progreso, Industrialización y Crisis, Conformación e Impactos del Nuevo Orden Contemporáneo en Chile y el mundo. Lo que vamos a ver hoy día es el contenido de la ideología marxista. El objetivo es explicar las características de la ideología marxista, habilidades, pensamiento crítico, análisis, síntesis, profesor, quien les habla, correo, profesor jua.9@gmail.com. ¿Ya? La clase pasada, ¿no es cierto?, vimos la Revolución Rusa, cómo esta Rusia zarista, ¿no es cierto?, la Rusia de los zares, con mucho potencial económico, con mucha población, el país más extenso del planeta, vivía bajo la modalidad de una monarquía absoluta, ¿no es cierto?, que en este caso el monarca era llamado zar. ¿Ya? La Rusia de los zares es sacudida por la revolución, ¿no es cierto?, liderada por los soviets, ¿ya?, por los bolcheviques, al mando de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Estamos ingresando a los compañeros que eran de ya. Lenin, ¿no es cierto? Y él provoca un cambio radical en la sociedad zarista, en el mundo del zar, en la Rusia del zar, e impone las ideas de Carlos Marx, las pone en práctica. Y por eso en esta clase vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son esas ideas. Pero para entenderlas mejor, vamos a hacer el contrapunto contra las ideas económicas del liberalismo. El liberalismo es esta ideología que nace, ¿no es cierto?, a fines del siglo XVIII en Europa, con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que plantea básicamente que el fundamento de todo orden social es la libertad, ¿ya? Y por lo tanto asume la democracia como forma de gobierno y la economía del libre mercado como mecanismo de asignación de recursos. De hecho, Chile es un país liberal hasta el día de hoy. Vamos a ver rápidamente y vamos a recordar que es una economía del libre mercado, ¿ya? Pero antes de eso, tenemos que recordar que la economía estudia el problema económico, es decir, cómo satisfacer necesidades ilimitadas con bienes o recursos que son escasos. La necesidad es la falta o la carencia de algo unida a la necesidad, ¿no es cierto?, de satisfacer esto. La gran característica de la necesidad es que al parecer son ilimitadas, es decir, no tienen límite, ¿ya? Una vez que satisface una, aparece otra, aparecen más de una al mismo tiempo, ¿no es cierto? Son recurrentes, etc. Los bienes son todos aquellos elementos que permiten satisfacer una necesidad. Los recursos son aquellos elementos que están en la naturaleza y que nos permiten, una vez, ¿no es cierto?, modificado, ya procesado, nos permite satisfacer una necesidad. Y la escasez es el fenómeno que se da por el simple hecho de que las necesidades son ilimitadas y los recursos son pocos. Por eso que se habla de escasez. Los economistas plantean tres preguntas para resolver este problema económico. 1. ¿Qué producir? Se refiere a la elección de los bienes o servicios que se van a producir, es decir, se van a crear. Cuando hablamos de servicios, muchachos, estamos hablando de todo aquel trabajo humano que está destinado a la satisfacción de una necesidad. La clase de un profesor, la atención de un médico, la atención de un mecánico, por ejemplo. Entonces, ¿qué producir? Se refiere, habíamos dicho, a la elección de los bienes o servicios que se van a producir para satisfacer una determinada necesidad. Ejemplo, más hospitales, más hortalizas, más armas, más pan, etc. ¿Cómo producir? Se refiere a la manera o modo en que se van a producir los bienes o servicios, por lo general, gastando lo menos posible para ganar lo más posible. ¿Ya? Esta es la esencia de la economía de libre mercado, la ganancia individual. Para quien producir se refiere a la distribución de los bienes o servicios producidos, es decir, hacia quienes van dirigidos los bienes y servicios producidos. Ejemplo, autos de lujo para personas de altos ingresos o fideos a bajo precio para personas de menores ingresos. Hasta aquí, muchachitos. ¿Alguna pregunta, duda, consulta?
Por ahora no. Parece que no. Sí, vamos. De esto vino un poco el año pasado, me acuerdo. Si ustedes son primero B, octavo B, sí. En la economía de libre mercado, el problema económico lo resuelve el mercado, lugar donde se encuentran compradores y vendedores, a través de la ley de la oferta y la demanda. La demanda se entiende como la cantidad de personas dispuestas a comprar un bien o un servicio en el mercado, o sea, en simple, los compradores. Y la oferta se entiende como la cantidad de bienes y o servicios presentes en el mercado, vendedores. El precio es el valor en dinero de un bien o un servicio. Los postulados básicos de la ley de oferta y demanda son: 1. Cuando la demanda, es decir, compradores, excede a la oferta, es decir, vendedores, se produce la escasez del producto y el precio tiende a aumentar. Ejemplo, pescados y mariscos en Semana Santa. El pasaje de los buses interurbanos en Año Nuevo, Navidad, 18 de septiembre. Cuando la oferta, es decir, los vendedores, excede a la demanda, es decir, a los compradores, hay abundancia del producto y el precio tiende a disminuir. Las mascarillas cuando pase la pandemia, ¿no es cierto? Ahora están en 800 y 1000 pesos y las mascarillas valían 80 pesos. 3. Cuando la demanda iguala a la oferta, el precio tiende a estabilizarse. Y esto se llama precio de equilibrio. Vamos a ingresar a Maite. Entonces, recordemos, el mercado es el lugar donde se encuentran compradores, o sea, los que demandan algún producto, y vendedores, los que ofertan, los que ofrecen un producto. El precio ya va a subir si hay muchas personas que quieren comprar el mismo producto, o al contrario, el precio va a bajar si hay muchos vendedores que ofrezcan el mismo producto, como las frutas de temporada, por ejemplo. Ya. Catalina Barahona acaba de ingresar. Entonces, en una economía de libre mercado, el problema económico lo resuelve el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué producir? Lo que las personas necesiten, alimentos, herramientas, etc. O quieran consumir, drogas, alcohol, por ejemplo. ¿Cómo producir? Invirtiendo lo menos posible para ganar lo más posible. La búsqueda de la ganancia, utilidad y o lucro personal es la esencia de este sistema económico. ¿Para quién producir? Para los que puedan consumir, es decir, comprar. ¿Qué es consumir, jóvenes? Es comprar un bien o un servicio en el mercado. Eso es consumir. Factores que distorsionan el funcionamiento del mercado. Estos son la colusión. ¿Se acuerdan? Los pollos, el confort, las farmacias. Consiste en un acuerdo de las empresas del mismo rubro para manipular los precios, eliminando la libre competencia y por lo tanto distorsionando el mercado. Cuando las farmacias se ponen de acuerdo para vender los remedios a un determinado producto, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso interviene contra la ley de la oferta y la demanda y por lo tanto con un sano funcionamiento del mercado. El monopolio es cuando una sola empresa provee a los consumidores de un determinado bien o servicio, lo que hace inexistente la competencia. Lo que pasa acá en Chile con la distribución del combustible, de la gasolina, del petróleo, ya que está a cargo del monopolio que se llama COPEC, ya Compañía de Petróleos de Chile, de Andrónico Luksic. Por lo tanto, como él tiene el monopolio de distribución, él impone el precio. Inflación, alza sostenida en el nivel de los precios por un periodo de tiempo, provocando la pérdida del valor del dinero. Hace 2 años uno iba con 20.000 pesos a la feria y traía 2 bolsas llenitas, ahora con 20.000 pesos apenas alcanzamos a llenar una bolsa. ¿Ya? 1.000 pesos un morrón, ¿no es cierto? 900 pesos el kilo de manzana.
y así 250 pesos un atado de verdura verde. La deflación, por el contrario, es la baja sostenida de los precios por un periodo prolongado de tiempo, lo que se puede traducir en despidos masivos de trabajadores y alta cesantía. La deflación, chicos, es poco común, por lo general en etapas de recesión económica, en tiempos de guerras civiles, en tiempos de grave caos económico y social, caso de guerra externa. Ahí se da la deflación. En términos generales, estos serían los 4 elementos, entonces, que distorsionarían el funcionamiento del mercado. Ahora bien, la ideología marxista es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx, este señor de acá abajo, 1818-1883, y don Friedrich Engels, este señor que está acá, 1820-1895, que rechaza el capitalismo, o sea, la economía de libre mercado, la que acabamos de describir recién, y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos ya hasta fines del siglo XX. Karl Marx desarrolló su sistema político y económico en 2 libros. El primero, el Manifiesto del Partido Comunista, junto a Engels, en 1848, y El Capital, en 1867, donde desarrolla su teoría política. Esta pintura corresponde al pintor italiano Giuseppe Pellizza, que es de 1901, y se titula El Cuarto Poder, ya que es un tributo a los proletarios del mundo, aquellos seres que solamente tienen su fuerza de trabajo para intercambiar en el mercado, y muchos hijos, mucha prole, del latín prole, hijos, de ahí el nombre de proletarios. Contexto. Karl Marx vivió entre 1818 y 1883 en Alemania e Inglaterra, en plena revolución industrial, y por lo tanto fue testigo de la llamada cuestión social, es decir, las condiciones de miseria y desamparo en las que vivieron los trabajadores urbano-industriales en las principales ciudades de Europa. Estas condiciones se manifestaron en la falta de vivienda, desamparo laboral, enfermedades, analfabetismo, delincuencia, prostitución y trabajo infantil. Ya los niños como ustedes, ¿no es cierto?, en vez de estar estudiando y aprendiendo para ser cada día mejores, tenían que trabajar porque los sueldos eran tan miserables que cualquier aporte ayudaba, aparte de que las familias eran muy, muy numerosas. Las condiciones de vida del proletariado eran miserables, ¿no es cierto?, apenas alcanzaba para comer. Por lo tanto, están expuestos a muchas enfermedades, al alcoholismo, altos índices de mortalidad infantil, ¿no es cierto? Las condiciones en las industrias eran de mínima seguridad. No existía contrato de trabajo, se trabajaba de 12 a 14 horas diarias, ¿ya? Se les pagaba muy poco. Si se accidentaban no tenían indemnización por el miembro amputado o por el órgano perdido. Si morían en el trabajo, la viuda y los huérfanos quedaban en la absoluta indefensión, es decir, sin defensa ante nada. Estas eran las condiciones en las que vivió y observó Marx, ¿ya? Por lo tanto, esto lo lleva a crear un análisis y una propuesta para ver una solución al problema que vivían los proletarios. Entonces, en este contexto de miseria de los trabajadores europeos de mediados del siglo XIX, Marx desarrolla sus ideas, las que básicamente son 4. La primera, la lucha de clases. Marx plantea que siempre ha habido en la historia de la humanidad ricos y pobres, en la edad antigua, en la edad media y en la edad moderna. En la antigüedad existía la división entre amos, que eran los dueños de todo, y los esclavos, que no tenían absolutamente nada. Que es más, ellos también se constituían en un objeto que podía ser propiedad de alguien. A esto él le llamó la sociedad esclavista.
Con el transcurso del tiempo, en la Edad Media, existía la división entre nobles y siervos, servidores, en donde el noble era dueño de las tierras, del castillo, de los ríos, de los lagos, de los bosques, de los puentes, de los molinos, ya, de todo. Ya. Y los siervos le daban su trabajo a cambio de la protección y un pedacito de tierra que les daba el señor feudal, ricos y pobres. En la etapa que le correspondió vivir a él, ya en la Edad Moderna, él decía que la división ahora era entre burgueses, los dueños del capital, los dueños de las empresas, ¿no es cierto? Y los proletarios, ya los que solamente tenían su capacidad de trabajo para vender y nada más, ¿ya? Y a esta la llamó en la sociedad capitalista, donde mandaba el capital, el dinero. Para Marx, la historia es clara, siempre ha habido ricos y pobres, y ambos grupos han vivido el eterno conflicto o lucha, de allí lucha de clases. Los primeros por mantener sus privilegios y los segundos por tratar de mejorar su condición de miseria. Es a este eterno enfrentamiento que él lo llama la lucha de clases. La condición que mantiene esta situación es, según Marx, la propiedad privada de los medios de producción, es decir, todos aquellos elementos que permiten crear bienes y o servicios, el dinero, la maquinaria, las herramientas, las tierras de cultivo, por ejemplo. De aquí se desprende la segunda idea, la plusvalía. Aquí hay una caricatura, ¿no es cierto?, donde está el capitalista con unas manos exageradamente grandes, ¿no es cierto?, para tomar todo el capital que estos famélicos y cadavéricos proletarios le entregan. ¿Ya? Bueno, ahí ellos reflejan la idea de que el rico explota al pobre, ¿no es cierto? La plusvalía. Marx plantea que la propiedad privada de los medios de producción, las fábricas, las industrias, las tierras, el capital, las maquinarias, hace que los propietarios de estos se queden con el valor que agrega a cada uno de los trabajadores al bien final. En otras palabras, sería la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que se le paga. 3. La revolución del proletariado. La solución que propone Marx es que los proletarios, trabajadores, se unan y dirigidos por el Partido Comunista, comiencen una revolución para eliminar a la burguesía y así tomar la propiedad de los medios de producción, los cuales serán de propiedad del Estado. Esta es así. Esto fue lo que hizo Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Esto, todo lo que dice Marx, él lo aplicó en Rusia, lo que dio origen después, ¿no es cierto?, a lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque su símbolo es la hoz, que representa la agricultura, y el martillo, que representa las industrias. 4. La dictadura del proletariado. Una vez eliminada la burguesía, los trabajadores instaurarán la dictadura del proletariado, el gobierno de los trabajadores, el cual tomará la dirección y producción de las empresas del Estado, los medios de producción, para satisfacer las necesidades de las personas en medida de sus requerimientos. A fin de cuentas, lo que busca el marxismo es la justicia en el sentido platónico del filósofo Platón, es decir, dar a cada quien lo suyo. Una vez instaurado el gobierno de los trabajadores, ya no habrá más clases sociales, no habrá ni ricos ni pobres, y se instaurará la sociedad perfecta, la sociedad comunista. El primer país que adoptó este modelo fue Rusia con la Revolución de Octubre de 1917, al mando de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. ¿Ya? Y es por eso que, como esto lo vimos la clase pasada, por eso que ahora estamos viendo el sustento teórico del comunismo, que es el partido que creó Marx, ¿no es cierto?, con el manifiesto del Partido Comunista en 1848. Desde el punto de vista económico, el marxismo defiende la economía centralmente planificada, en la cual el problema económico lo resuelve el Estado a través de la planificación de la producción, es decir, adelantarse a las necesidades de la población, planificando la producción de tal manera
que se pueda satisfacer la mayoría de las necesidades con los recursos que son escasos. Entonces, en una economía centralmente planificada o socialista, el problema económico lo resuelve el Estado a través de la planificación de la producción. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué producir? Los bienes y servicios de primera necesidad: alimento, vestuario, salud, educación, vivienda. ¿Cómo producir? Invirtiendo lo menos posible para producir lo más posible. Satisfacer la mayor cantidad de necesidades con los recursos escasos. Esta es la esencia de este sistema económico. ¿Para quién producir? Para todos, en medida, ¿no es cierto?, de sus necesidades. Quien necesite más, se le da más; quien necesite menos, se le da menos. El criterio de justicia. En conclusión, muchachos, la ideología marxista nace en Europa a mediados del siglo XIX. Es en el contexto de la revolución industrial y sus consecuencias sociales, la llamada cuestión social. El marxismo básicamente plantea 4 ideas claves: la lucha de clases, la plusvalía, la revolución del proletariado y la dictadura del proletariado. Desde el punto de vista político, plantea una dictadura proletaria como forma de gobierno. Desde el punto de vista económico, plantea una economía centralmente planificada. Y desde el punto de vista social, plantea una sociedad sin clases, la sociedad perfecta, la sociedad comunista. El valor que sustenta esta ideología es la búsqueda de la justicia. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia entre el comunismo y el capitalismo? La principal diferencia entre el comunismo y el capitalismo. Desde el punto de vista económico, Rodrigo, el capitalismo plantea que el problema económico lo resuelve el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. El Estado no tiene que meterse. Al contrario, el marxismo plantea que es el Estado el que tiene que resolver el problema económico planificando la producción, ya que las personas particulares no van a tener propiedad privada de las industrias ni de los bancos. Todo va a pertenecer al Estado. Desde el punto de vista político, el liberalismo plantea la democracia como forma de gobierno, lo que vimos el año pasado, el gobierno del pueblo, mientras que el marxismo plantea la dictadura de los trabajadores. Es decir, no va a haber partidos políticos, va a haber uno solo, el Partido Comunista, y las personas tendrán que elegir entre los miembros del Partido Comunista ya para que los gobiernen. Esa sería la principal diferencia, Collado. ¿Alguna otra ¿Y qué pregunta? pasa si Chile hubiera sido comunista? El próximo año, si estamos juntitos, lo vamos a ver. En Chile hubo un intento de gobierno comunista, socialista, del presidente Salvador Allende, ya que en su primer año le fue muy bien, pero después, ¿no es cierto?, por condiciones de la Guerra Fría, la intervención de Estados Unidos, la oposición de la burguesía chilena y la mala administración de la Unidad Popular también, lleva a que el año 73, en septiembre, ¿no es cierto?, los militares se tomen el poder por la fuerza. Pero eso, Collado, si Dios quiere, estamos juntitos, lo vamos a ver el próximo año, segundo medio, en Historia de Chile. ¿Alguna otra pregunta? Yo diría que no. ¿Y los demás? ¿No? No. Ya, chicos, vamos a parar la grabación, no se me vayan para pasar lista.